Mateo capítulo 6, versículo 13, nos dice la palabra: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a hablar esta mañana, hermanos, de protección en los peligros morales. Si usted ya notó, ¿verdad? Esta es parte de la oración del Padre Nuestro, la parte final prácticamente. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El perdón divino no resuelve la totalidad de nuestro problema moral. Además de necesitar que Dios nos perdone los pecados que ya hemos cometido, también tenemos que solicitarle a Dios la protección de cara a los posibles motivos de pecado a los que estamos expuestos en el presente y en el futuro. De ahí que Cristo proceda, hermano, en esta oración modelo a enseñarnos lo importante que es la oración preventiva para cada uno de nosotros. Recuérdese que nosotros estamos todavía acá en la tierra y que somos propensos a fallarle a Dios, y que ante cualquier situación que nosotros tengamos frente a nosotros podríamos llegar a pecar. Por ejemplo, si alguien en el camino, en el trabajo, en la casa nos dice algo que no nos gusta, lo normal es que nosotros le salgamos con el corvo desenvainado. Muchas veces respondemos mal, levantamos la voz, proferimos alguna palabra que no es correcta. ¿Por qué? Porque en ese momento a lo mejor no estamos conscientes de que, hermano, la carne es débil. A la verdad el espíritu está presto, dice el Señor, pero la carne es. Por eso el Señor nos enseña a velar y a orar constantemente. Así que en esta parte de la oración del Padre Nuestro, el Señor no puede dejarnos a la deriva sabiendo nuestra condición humana. Y en esta parte tiene dos partes. No nos metas en tentación, dice, y líbranos del mal. Ahora, esta última frase, líbranos del mal, nosotros podemos traducirla diciendo líbranos del maligno. Fíjese que podríamos decir: no permitas que sucumbamos a las tentaciones del maligno, sino más bien rescátanos de su poder. Esa sería una traducción que es muy, muy buena en una paráfrasis que se hace de este versículo bíblico. No permitas que sucumbamos a las tentaciones del maligno, sino al contrario, rescátanos de su poder. Qué oración más tremenda, porque el texto griego admite precisamente ambas lecturas. Porque la misma palabra griega, y el griego es muy amplio, ¿verdad? Por eso es una lengua muy difícil de aprender y de interpretar. Pero la misma palabra tiene varias connotaciones y se refiere tanto al maligno como al diablo, pero también se puede estar refiriendo, hermanos amados, precisamente no solamente al maligno, sino también a todo lo malo que puede acontecer alrededor, al mal o a la maldad. Así que hablar de tentación casi invita a pensar que estamos hablando de un tentador, y hablar de nuestra liberación invita a contemplar a aquel que solamente Él puede librarnos y hacernos libres, quitarnos la vida de esclavos que hemos venido teniendo. En todo caso, el mal en la vida del creyente procede en última instancia del maligno, por lo cual, como dijera Calvino en su momento, no hay necesidad de plantear un debate sobre este punto, porque el sentido, dijo él, es casi lo mismo. Es decir, la primera parte de la petición es causa de perplejidad para mucha gente. Si el tentador es el diablo, si el tentador es Satanás, ¿por qué el Señor Jesucristo nos está enseñando a dirigirnos al Padre como si el Padre y no el diablo fuera el responsable de dirigir nuestros pasos hacia la tentación? Si nosotros sabemos que el tentador es el diablo,
Porque el Señor está diciéndonos acá: pídanle al Padre, como que si Él fuera el que nos está tentando. ¿Acaso Dios puede tentarnos? No. Y esa es una cuestión compleja que necesitamos considerar. En Santiago 1:13, recordemos la palabra: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago, hermanos, sale al paso de aquellos que quieren justificar sus caídas morales atribuyéndolas a la acción soberana de Dios. Todos compartimos la tendencia de Adán de buscar alguna cabeza culpable para nuestros propios deslices. La mujer que me diste, esa compañera me dio de comer del árbol. Hermano, ni siquiera, hermano, o sea, cuando nosotros vemos este pasaje, no dice Santiago que nunca debemos atribuirle a Dios la culpa de nuestros desaciertos, ni siquiera podemos justificarnos ante Dios acusando al tentador, sino que tenemos que afrontar aquello que hay en nosotros que se deja seducir por las tentaciones, y hay que reconocer nuestra propia culpa. Santiago 1:14: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso es que no podemos confundir las cosas. Amados, dice Santiago 1:16, amados hermanos míos, no erréis. Hay un Dios que es soberano, hermanos amados. Santiago 1:18: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es cierto que hay un tentador, pero la culpa de nuestras caídas debemos buscarla en nosotros mismos. Hermanos, solo podemos hacer de Dios el autor de la buena dádiva y de la bendición, porque Santiago 1:17 así lo declara: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y dice Santiago 1:18: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Somos pueblo santo, somos pueblo santo, somos pueblo santo. Pero entonces esto nos lleva a preguntarle: Señor Jesucristo, en el Padre Nuestro, ¿por qué nos está diciendo pídanle a papá que no los deje caer en tentación y que los libre del mal, como si Él fuera responsable de la tentación? Le voy a dar a usted 3 argumentos para que usted se ilustre esta mañana. Hablemos primero de la tentación, la cual hoy en día lleva matices siniestros, según nosotros, de seducción e impulso hacia el pecado. Ahora, esto podemos traducirlo como una prueba, palabra que igualmente significa situación desagradable y dura, difícil, pero que carece de connotaciones siniestras. Ahora, a todas luces queda claro que las pruebas forman una parte esencial del programa de Dios para el creyente. En otras palabras, lo que quiero decir esta mañana es que cuando el Señor dice no nos dejes caer en tentación, o en otra parte dice no nos metas en tentación, lo que está hablando es no nos dejes caer en la prueba. No permitas que caigamos en la dura prueba, porque la dura prueba siempre trae problemas a nuestra vida. A todas luces se ve acá que las pruebas forman una parte esencial del programa de Dios para un creyente genuino. Es necesario que nuestra profesión de fe sea puesta a prueba para ver si es fe verdadera o una mera emoción pasajera o una decisión temporal. Hoy en día, cuando muchos no tienen una decisión real, sino solamente una emoción pasajera, es importante que nos demos cuenta si verdaderamente somos hijos de Dios o no. Primera de Pedro 1:6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y eso es lo que Cristo parece que tenía en mente cuando afirmó en Mateo 18:7: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
El Señor está diciendo algo que es real. Necesario es que vengan los tropiezos para ustedes, iglesia. ¿Está oyendo? Necesario es que ustedes tengan pruebas. Importantísimo entenderlo, porque la Biblia está llena de afirmaciones parecidas. En el Antiguo Testamento, Dios es percibido como aquel que conduce a su pueblo, introduciéndolo muchas veces en lugares de prueba. Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Qué pasó en Génesis 22? ¿Cuál fue la prueba suprema para Abraham? Entregar a su hijo, a su Isaac, lo que él más amaba. Primero se lo da y luego le dice: dámelo. Era una prueba, no es un juego como algunos quieren ver. No, al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac, lo estaba probando en su fe. Así también Moisés explicó a Israel que Dios lo había conducido al desierto en Deuteronomio 8:2 para humillarle, probándole a fin de saber lo que verdaderamente Israel tenía en su corazón. Sin embargo, si Dios es quien ha determinado que es necesario que seamos sometidos a prueba, si Él es el que ha destinado nuestra vida llena de problemas, ¿cómo vamos a atrevernos a pedirle una excepción? No nos metas en la prueba. Porque si Él destina meternos en situaciones duras para probar la fe, porque ahora Cristo me dice: pídele a tu Padre que no te meta en la prueba? Seguramente, si ese es el matiz correcto del versículo que estoy explicando, tenemos que suponer que Jesús está diciendo que oremos más o menos de la siguiente manera: Señor, sé que es necesario que en esta vida yo tenga que afrontar diversas pruebas, pero confieso que soy débil y tengo miedo a caer. Confieso que soy humano y mi carne no soporta la prueba. La enfermedad, la angustia, la tristeza, a cualquiera desmorona, ¿sí o no? La pandemia ha desmoronado a muchas familias. La pandemia ha hecho tambalear los cimientos de una iglesia que el mismo Señor dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Pero nos ha hecho tambalear. Ha hecho que muchos sucumban ante el pecado y el peso que tiene la prueba. Sí, nadie ha dicho que tener una enfermedad cardíaca, tener una enfermedad hepática, tener diabetes es para prorrumpir todos los días en un cántico nuevo. No. Pero sí establece la Biblia implícita y explícitamente que ante la prueba la alabanza no debe faltar, la gloria para el Señor no debe faltar, porque el Señor es digno de alabanza. Y en medio de la alabanza, el Señor habita, el Señor bendice, el Señor sana, el Señor liberta, las cadenas se rompen, porque el Señor es fiel, verdadero, poderoso. Pero el Señor me está diciendo: díselo, Eduardo, díselo a Él. Yo he dicho que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. He vencido al mundo, dijo el Señor. He vencido al mundo, dijo Jesús. Por eso es que la oración debe ser así: Señor, soy débil y tengo miedo a caer, por lo cual te pido que no me metas en situaciones que yo no sea capaz de afrontar y de resistir en ninguna manera. Señor, no me metas en pruebas que no sirvan para el fin positivo de fomentar mi santificación. Que toda prueba que venga aumente mi santidad y no mengüe en ella. Que mi vida de oración no mengüe,
sino que la prueba me haga doblar más rodillas delante de ti, porque debo reconocer que como humano fallo, como humano me debilito, como humano mi espíritu a la verdad está presto, pero esta carne me traiciona, esta carne me lleva donde no quiero ir. Miserable de mí, dijo Pablo en la carta a los Romanos, porque lo que tengo que hacer no hago, y lo que no quiero hacer, en eso estoy cayendo. Pero poderoso es Dios que siempre nos saca en victoria, poderoso es Dios que siempre levanta tu cabeza, poderoso es Dios que cuando te humillas, Él te levanta, Él te bendice, porque fiel es el Señor. El que se humilla es bendecido por el Señor, pero el altivo será quebrantado, y lo mira de lejos el Señor. El que se humilla lo tiene cerca de su corazón, lo abraza, lo bendice, lo acobija, lo levanta, lo bendice, lo levanta, lo bendice. Pero el altivo lo ve de lejos, porque el altivo cree que él puede salir adelante. Por eso él nunca dice: no me dejes caer en tentación. Al contrario, parecería que va diciendo en el camino: busco la tentación. Dios asume la responsabilidad, pero no la culpa de lo que el diablo hace. Es así porque el maligno no puede actuar en contra nuestra, a no ser que Dios se lo permita. ¿Cuántos dicen amén? En Job capítulo 1 nosotros vemos cómo Satanás llega a Dios y le pide permiso para tentar a Job. ¿Se recuerda ese pasaje, iglesia amada? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, en Lucas capítulo 22 verso 31 hay un pasaje muy emblemático cuando dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Hacemos bien en ver más allá de la mano del diablo la voluntad permisiva de Dios. ¿Se recuerda cuando David censó al pueblo? ¿Alguien se recuerda de cuando David censó al pueblo? Dice la Biblia en un pasaje, si mal no recuerdo, en Reyes, que David puso en su corazón censar al pueblo. Pero en Crónicas dice que Dios incitó al diablo para tentar a David para censar al pueblo. Ahí queda más claro que Dios permite que el diablo incitara a David para hacer el censo. Por eso es que Dios terminó haciendo una gran matanza de gente, porque lo que más amaba a David era su pueblo. Así que Dios no tienta a nadie, pero concede permiso al diablo para que el diablo nos tiente. Y es ahí donde estoy en esta mañana aprendiendo con usted esto. Por eso, aunque Satanás fue el instrumento inmediato de los padecimientos de Job, él mismo describe sus iniciativas en términos de una acción directa de Dios. Sí, más aún cuando el diablo se presenta por segunda vez en la corte celestial, Dios mismo asume la responsabilidad de las aflicciones de Job. Capítulo 2 verso 3 de Job dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa? En ese sentido, Dios es el responsable de nuestras pruebas y de nuestras tentaciones, por lo cual hacemos bien en dirigirle a Él nuestra petición diciendo: no nos dejes caer en la prueba, en la tentación. Cuando hay una enfermedad, no vengas a decirle a Él, como suele suceder por parte de nosotros: ¿cómo es posible esto? Pregúntale más bien: ¿para qué permites esta enfermedad, Señor? No le pregunte ni el cómo ni el por qué. Pregúntele: ¿para qué estás permitiendo esta situación? ¿Está pasando una situación económica bien apretada a usted? No me responda. No le pregunte a él: ¿cómo es posible que permitas esto, Señor? Pregúntele: ¿para qué? ¿Será para bajarle el orgullo que usted tenía antes, cuando tenía todo a su mano? ¿Será posible que la enfermedad que estás atravesando solamente te está haciendo entender, o tratando de hacerte entender, si no lo has hecho, que Dios es soberano y que Dios te está haciendo pasar por el fuego de la prueba para que veas cómo está tu corazón delante de Él? Porque cuando estamos saludables no nos acordamos de dar gracias a Dios por la salud, ¿verdad? Casi siempre estamos pidiendo lo que no tenemos, pero nunca damos gracias por lo que ya tenemos. ¿Cuántos tienen salud aquí? Estoy viéndolos a todos bendecidos porque no están en un hospital. ¿Ha pensado en cuántos están ahorita en el hospital El Salvador? ¿Cuántos ingresaron esta semana?
Un montón, vea. Ni cuenta tiene la hermana Karin. Pongamos 100. ¿Usted cuántos cree que hay en el San Juan de Dios hospitalizado? Un montón, vea, hermana Dori. ¿Ustedes cuántos creen que hay ahorita que los llevan a enterrar ahorita, o los enterraron ayer, o enterraron antier, o enterraron el mes pasado, enterraron el año pasado? Hermano amado, nosotros estamos bien todavía, estamos con vida y la tenemos en abundancia porque el Señor está con nosotros. O sea, démosle gracias al Señor por ello. Dios no te ha dado, y eso ya lo voy a decir más adelante, Dios no ha permitido una prueba más allá de lo que tú y yo podamos soportar. Por eso es importante pedirle: no nos metas en tentación y líbranos de todo mal, porque yo reconozco que es tuyo el reino, el poder y la gloria. Es decir, tú tienes el control de todo. Tú estás al mando de este barco, y este barco no se hunde porque tú eres el capitán. Y si nuestro capitán va al mando, llegaremos a puerto seguro. Llegaremos a puerto seguro. En tercer lugar, parece ser que el verbo traducido como meternos en tentación, aunque sugiere en sí una acción directa de Dios, en aquel entonces podía indicar también una acción permitida por Él. Tendría que traducirse como permitir que nos encontremos. Es decir, no nos expongas a la tentación. En realidad esta lectura es muy parecida a la anterior. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Parecerían exactamente iguales. Y ahí veíamos en la primera: no nos dejes caer en tentación, que Dios permite que estemos sujetos a las acciones del tentador. Pero ahora vemos que permite que afrontemos situaciones de tentación. Aquí cambia la tónica, porque en ambos casos la petición solicita que Dios reduzca al mínimo el permiso que concede. Que reduzca al mínimo el permiso que concede. Si es tu voluntad, diríamos, no permitas que entremos, débiles como somos por naturaleza, inclinados al pecado, en situaciones que en el curso natural de los acontecimientos nos expongan a tentación o a una caída. No pediremos ser librados de la experiencia inevitable de la tentación, pero sí pediremos no sucumbir ante el poder de la tentación, porque necesarias muchas veces son esas pruebas en nuestra vida, ya lo dije. Pero de nosotros depende en ese esfuerzo que pongamos y en el empeño que tengamos de salir adelante con la ayuda de Dios. Porque así le expresamos a Dios dos cosas. Por un lado, reconocemos ante Él nuestra debilidad. ¿Cuántos somos débiles aquí? ¿Eres débil? Su poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Eres débil? Su poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuanto más débiles somos, más fuertes nos volvemos en el poder de Jesucristo. Y es ahí donde el que se cree fuerte, y como dicen los españoles, se cree chulo este se cree chulo. Pues entre más chulo, más grande es el porrazo en el suelo. Sí, esa gente que cree que lo sabe todo, que cree que lo puede todo y que no necesita de Dios, está perdida en el espacio, en el universo entero. A medida que los cristianos crecen en una vida santa, se aperciben, se dan cuenta de su propia e inherente debilidad moral. Y los cristianos así se regocijan de que cualquier virtud que posean florece solo como fruto del Espíritu Santo. Así que este tipo de cristianos van reconociendo cada vez más, cuando estamos tomados de Dios, vamos reconociendo más y más las sutilezas engañosas de nuestros propios corazones y la perniciosa astucia del maligno. Y por eso pedimos con fervor a nuestro Padre Celestial: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay que reconocer nuestra dependencia de Dios, no solo para nuestro sustento físico, sino para nuestra protección moral. Porque nosotros venimos y le decimos: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué bueno, sí, pero el Señor conoce el grado de tentación que somos capaces de resistir. Solo Él sabe qué pruebas servirán para nuestro fortalecimiento en la fe y qué pruebas nos pueden llegar a hundir. Solo Él puede fortalecernos para que alcancemos triunfos morales y victorias espirituales. Que sea Él pues quien decida nuestras circunstancias y las dirija para nuestra santificación. En todo caso, ya sea que tengamos que afrontar la prueba, ya sea que ésta sea quitada de en medio, le pedimos a Dios que nos libre siempre del maligno. Hermano, para quien tenga ojos para ver, o para quien haya tenido que afrontar la oscuridad horrorosa de la lucha directa con las huestes de maldad, no hay nada en este mundo que nos infunda más terror, pánico y espanto que la sola idea de caer en las garras del diablo.
Los que hemos tenido luchas espirituales contra Satanás, le tenemos pavor a caer en las garras del diablo, porque sí sabemos de lo que es capaz Satanás. Hermano amado, el diablo en muchos de ustedes se viste con minifalda, porque en minifalda no nos da miedo. Se viste con músculos y con camisas bonitas y con barba y bigote bien delineado para que te guste más el diablo. Se viste con pantalones jeans bien socaditos o con licras bien apretadas para que te encante más Satanás. Se viste de una buena pizza o de un buen pollo champero para que la gula se despierte todavía más en ti. Se viste de zapatos caros, dejando de pagar la casa para ponértelos y comprarlos cuando la deuda te está ahogando y te está atravesando ya la misma alma y el corazón. ¿Verdad que sí? Porque así no nos da miedo el diablo. Yo te pregunto, ¿alguna vez has tenido una batalla cuerpo a cuerpo con Satanás cuando estás dormida en tu cama y te despiertas peleándote con él? ¿Has visto alguna vez algún demonio que te estorbe en tu oración y que no te deje orar en paz? Y que esté a tu lado tratando de estorbar. ¿O eres de aquellos que nunca has sabido lo que es siquiera una lucha espiritual, porque nunca tiene una oración de poder ni de fuego? Porque si es así, no me estás entendiendo para nada lo que es la lucha contra Satanás. Pero con solo el hecho de caer en las manos del diablo debería de ponernos a pensar en qué estamos haciendo y en qué estamos cayendo. Si nosotros rezamos el Padre Nuestro de manera fría y mecánica, damos evidencia de no saber de qué trata esto. Primera de Juan 5:19 nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay que entender este punto. El diablo y sus secuaces van de cabeza al fuego eterno, donde van a compartir la terrible suerte preparada para todos aquellos que hoy en día no sean hijos de Dios. Hermano, al ver lo que está en juego, al comprender que por la fe en Cristo Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, como lo dice Colosenses 1:13, pero viendo nuestra propia flaqueza y propensión a caer, y comprendiendo que el adversario, nuestro adversario el diablo, como león rugiente buscan quien devorar, según primera de Pedro 5:8, el discípulo anhela desesperadamente ser libre de toda clase de atadura, acechanza o trampa diabólica. Es consolador pensar que el mismo apóstol Pedro, que nos advierte acerca del acecho del diablo, en un momento dado sucumbió ante la tentación del maligno, y en el patio de la casa de Caifás negó 3 veces a su Señor. ¿Quién era Pedro? Un hombre de Dios. ¿Quién era Pedro? Un hombre al que cuando llegue al cielo quiero verlo, saludarlo y seguir aprendiendo de él, que me cuente todos los pormenores de su vida, de su levantamiento y de su caída, porque yo creo que aún en el cielo yo seguiré conociendo más a mi Señor. Pero él falló. Él me dice: el diablo anda como león rugiente. ¿Por qué? ¿Por qué lo vivió? Porque él vio cara a cara al diablo. Porque él sabía lo que era Satanás. Porque él sabía lo que era venir y decir: yo no te voy a negar, yo estaré contigo, y si es posible, daré mi vida por ti. Sí defendió al Señor con la espada volándole la oreja a Malco. Sí habló fuerte, sí, pero también lo negó. Pero aún así, el Señor libró a Pedro del maligno. Su fe no le faltó y pudo ser restaurado gracias a la fiel intercesión del Señor, cuando dijo: tu fe no te faltará, porque he pedido al Dios de los cielos para que no falte tu fe. Ser librado del maligno, el quebrantamiento de todas las cadenas con las cuales el diablo nos ha tenido atados, es importante. Es un largo proceso en el cual sin duda tendremos que llorar amargamente, como Pedro. Por eso mismo, aún habiendo sido trasladados al reino de Cristo y no perteneciendo más al dominio del diablo, nosotros seguimos necesitando orar con frecuencia esta petición del Padre Nuestro mientras estemos en este mundo,
vamos a necesitar la obra libertadora de Dios cada día. Pero además la propia oración en este sentido es uno de los medios por el cual Dios puede librarnos. Cristo no solo nos enseñó a pedir la protección divina de cara a la tentación, sino también a velar y orar para que no entremos en esa tentación. Hermano amado, todo esto enlaza con los últimos tiempos que estamos viviendo ya. Sí, el día que, según el testimonio de las Escrituras, los últimos tiempos se van a caracterizar por la fuerte tentación del pueblo de Dios por parte del diablo. Así Pablo advierte a Timoteo que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué comparativa hay con esto? Que a los fieles de Dios se les ha prometido el Espíritu Santo. Apocalipsis 3:10 nos recuerda a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por eso mismo Cristo hablará más adelante en estos versículos de la tribulación venidera de su pueblo, empleando el símil de los dolores de parto en el capítulo 24 de Mateo, verso 8 al 12. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano amado, es posible que el Padre nuestro esté contemplando la tentación en términos finales, en términos escatológicos para estos tiempos ya. En ese caso, los discípulos debemos pedir que, si es posible, Dios no nos haga beber de la copa de la persecución, ni que caigamos en la apostasía que ya se está viviendo en la iglesia cristiana, sino que nos guarde de los malos tratos y de la violencia física del poder secular, así como de la división y de la confusión causada en el seno de las iglesias por las falsas enseñanzas de aquellos que son apóstatas. En la oposición que la iglesia sufrirá se ve la mano del maligno buscando eliminar el testimonio del pueblo de Dios. Que Dios nos libre de las crueles artimañas del diablo. Desde esta perspectiva, aunque conscientes de nuestra debilidad y de los poderosos recursos del diablo, es con confianza como hacemos nuestras las palabras de esta oración: no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Nos espera un largo camino por el desierto de esta vida, un lugar peligroso sembrado de tentaciones morales, de violencia política, de oposición social, de confusión doctrinal. Pero nos encomendamos a Dios y a su poder liberador, confiados en que Él es poderoso para llevarnos consigo hasta el fin y traernos victoriosos a su reino eterno cuando volvamos con Él en gloria. En esto compartimos la misma esperanza del apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció, decir Cristo, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Iglesia, es tiempo de cambiar. Es tiempo de pedir con sinceridad: Señor, soy débil, ayúdame en mi debilidad. Yo le doy gracias a Dios cuando mi esposa pasa a predicar y la veo el lunes, viernes, el domingo pasado predicó. Y yo le soy honesto, cuando le escucho predicar, hay cosas que yo le digo después del mensaje: mira, hija, ahí me vas a perdonar, pero te voy a corregir nada más ese punto. Porque en cuanto a la palabra de Dios soy muy celoso, y ella lo sabe. Pero ella ha aprendido a tener celo por la palabra de Dios y ha aprendido a predicarte amparada en la Biblia y no andar inventando lo que está fuera de la palabra.
Por eso es que cuando yo la veo y la oigo predicar y veo a los apóstoles de otras congregaciones que tienen sendos títulos, metiendo herejías y engañando y haciendo que la iglesia hoy viva cómoda y vive en su pecado, indolentes, fríos, yo digo: Señor, qué bendición me has dado. Porque si hoy pides mi alma y yo me voy a tu presencia hoy mismo, la iglesia no se queda sin palabra. La iglesia no se queda sin intercesores. La iglesia no se queda sin gente que doble rodillas de principio a fin en esta iglesia. Cuando yo la veo, hermana, doblando rodillas de principio a fin, desde que viene hasta que el culto empieza, le digo: Señor, gracias, porque con uno que doble rodillas, con 2 o 3 que estemos en el mismo sentido, aunque el diablo quiera meternos zancadilla, la iglesia permanece en pie, porque está cimentada en tu palabra, está cimentada en la bendición de la oración, está cimentada en el poder de la fuerza del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque la falta de oración, la falta de entrega, la falta de apoyo es lo que hoy nos tiene a la iglesia como estamos, cayendo en tentación. Que Dios nos guarde, porque podemos pensar en los que toman alcohol y tienen debilidad. Hay que ayudarles, hay que amarlos, hay que bendecirlos. Podemos pensar en el alcohólico, en el drogadicto, en el adúltero, en el fornicario, pero también pensemos en aquellos que dicen ser santos, pero que su vida no refleja la santidad que Dios quiere y demanda. Allí hay más peligro. Venir indolentes, fríos, sin prepararse, sin buscar de Dios, sin tener búsqueda, es más peligroso, porque la tentación está escondida, pero en un momento dado va a salir a la luz. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Póngase de pie, démosle gracias a Dios. Padre, gracias.